Cuando uno piensa en los últimos siglos de la Edad Media, lo primero que suele venir a la cabeza es la idea de un colapso. Pero, a ver, ¿y si no fue una simple caída? ¿Y si en realidad fue una transformación, una muy compleja y sobre todo dolorosa? Hoy vamos a darle una vuelta a la Baja Edad Media, no como un final, sino como una crisis de crecimiento, casi como el estirón de una civilización. Y esto nos lleva a una pregunta que es, la verdad, una paradoja en toda regla. ¿Cómo es posible que el éxito de una época acabe sembrando las semillas de su propia destrucción? Vamos a ver cómo todo el progreso de la plena Edad Media, sin que nadie se diera cuenta, fue preparando el terreno para las grandes catástrofes del siglo XIV. Para entender esto, la idea clave es la de crisis de crecimiento. Imagínate a un adolescente que pega el estirón tan deprisa que le duelen hasta los huesos. Pues algo así le pasó a Europa. El sistema medieval simplemente había llegado a su límite. Y claro, este cambio trajo un sufrimiento terrible, no nos engañemos, pero también fue el anuncio de que estaba llegando un mundo completamente nuevo. Así que, ¿dónde está la clave de todo esto? Pues precisamente en que el aumento de la población, la expansión del comercio, el crecimiento de las ciudades, o sea, todo lo que consideramos signos de éxito, fueron justamente los factores que llevaron al límite a las estructuras medievales y, al final, desencadenaron la gran crisis. Y el epicentro de toda esta transformación fue, sin duda, el siglo XIV. Y ojo, no fue una crisis lenta y constante, no, fue más bien como una serie de terremotos, de estallidos muy violentos que sacudieron Europa por todas partes, desde el campo hasta las ciudades y, por supuesto, los palacios de los reyes. A ver, lo primero que se vino abajo fue lo más básico de todo. ¿Qué va a ser? La comida. Había cada vez más gente y eso obligó a cultivar tierras que eran, francamente, malísimas. Con unas técnicas agrícolas que apenas mejoraban, el sistema se volvió súper frágil. Solo hacía falta una chispa, como por ejemplo que el clima empeorara un poco, para que las malas cosechas provocaran hambrunas terribles y la ruina de millones de campesinos. Claro, esta crisis del campo, como un virus, no tardó en extenderse a toda la sociedad. Los señores feudales, que necesitaban dinero contante y sonante, empezaron a exigir las rentas en moneda, ahogando a los campesinos. Mientras tanto, en las ciudades, que no paraban de crecer, las distintas facciones se mataban por el poder. Y como suele pasar cuando todo va mal, se buscaron culpables. La ira de la gente se descargó sobre las minorías, provocando ataques cada vez más salvajes contra las comunidades judías. Y claro, con todo este caos, ¿qué iba a pasar con la política? Pues que tampoco se libró, ni mucho menos. La tensión era doble. Por un lado, dentro de los reinos, los reyes querían más poder, centralizarlo todo, pero chocaban con unos nobles que no querían ceder ni un milímetro de sus privilegios, y eso acabó en guerras civiles. Y por otro lado, las guerras entre reinos se volvieron mucho más intensas. La Guerra de los 100 años es quizás el ejemplo más famoso de esta locura generalizada. Y justo cuando parecía que ya no se podía caer más bajo, que las cosas no podían empeorar, llegó el golpe final. Una catástrofe que dejó en nada a todas las demás y que cambió Europa para siempre. Es que la escala de la peste negra es casi imposible de asimilar hoy en día. Se calcula que mató a 25 millones de personas, solo en Europa. Pensemos en esa cifra un segundo. Es una devastación a un nivel que sinceramente nos cuesta incluso imaginar. Para que nos hagamos una idea, esto significa que, como mínimo, 1 de cada 3 personas desapareció en apenas 6 años. En algunas ciudades la cosa fue mucho peor, ¿eh? Hay sitios donde se dice que solo sobrevivió 1 de cada 10 habitantes. Una barbaridad. Y aquí volvemos a la gran paradoja de la que hablábamos. La peste no apareció por arte de magia, no. Fue el propio éxito de la Edad Media el que irónicamente le abrió la puerta de par en par. Esas mismas rutas comerciales que traían seda y especias de Asia también trajeron la enfermedad, y las ciudades, cada vez más grandes y llenas de vida, se convirtieron en trampas mortales por su pésima higiene. Pero claro, esta cita nos recuerda algo que no podemos olvidar nunca: la dimensión humana. Detrás de todos estos grandes análisis históricos, lo que hay es un sufrimiento individual inmenso. Para la persona que se estaba muriendo, esta transformación histórica no era más que una tragedia personal, terrible y sin ningún sentido. Vale, ya hemos visto el panorama general en Europa. ¿Qué tal si hacemos zoom y vemos cómo se vivió todo esto en un lugar concreto? La península ibérica, por ejemplo, es un caso de estudio alucinante de cómo estas fuerzas de destrucción y de creación acabaron dando forma a una realidad política totalmente nueva. Pues sí, los reinos cristianos de la península vivieron su propia versión de este apocalipsis europeo. Sufrieron la peste negra, las malas cosechas, las violentas guerras civiles entre los reyes y los nobles, y a toda esta inestabilidad se sumó un antisemitismo cada vez más fuerte, que no solo atacó a los judíos, sino también a los llamados conversos, que eran judíos convertidos al cristianismo, a los que, a menudo, se miraba con muchísima desconfianza.
Para entender lo que pasó después, hay que saber que en ese momento la península estaba dominada principalmente por dos potencias, y no podían ser más distintas. Por un lado estaba Castilla, un reino unificado, potente, con un rey fuerte y una economía centrada en exportar lana hacia el Atlántico. Y por otro la corona de Aragón, que era más bien una federación de estados, mucho más compleja, con un rey con menos poder y una economía totalmente volcada en su imperio comercial del Mediterráneo. Y es que, en medio de toda esa crisis, empezó a nacer algo nuevo. El proceso de unificación fue paso a paso. Primero, dio la casualidad de que una misma familia, los Trastámara, acabó reinando en los dos sitios. Luego llegó el matrimonio clave, el de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y finalmente, unieron sus reinos y remataron la faena con la conquista de Granada en 1492. Ahí se pusieron las bases de la España moderna. Así que, después de un siglo de auténticas pesadillas, llegó el siglo XV y fue como si de repente se viera la luz al final del túnel. De las cenizas de ese viejo mundo medieval empezó a surgir algo completamente diferente, algo forjado precisamente en el fuego de esa terrible crisis. Es que el contraste es brutal, de verdad. Por un lado, teníamos el mundo feudal, con el poder súper fragmentado, muy local, y de repente aparecen los estados modernos, con reyes mucho más poderosos, las economías que eran regionales se lanzan a crear imperios globales, y la mentalidad medieval, centrada en Dios, se ve desafiada por el humanismo del Renacimiento. Un cambio radical. Y aquí viene lo más increíble de todo. De la peor catástrofe que se puede imaginar, surgieron unas consecuencias que nadie, pero nadie, se esperaba. Al morir tantísima gente, la mano de obra se volvió súper valiosa, así que los salarios y las condiciones de vida mejoraron para muchos de los que sobrevivieron. Las viejas estructuras feudales se quedaron tocadas de muerte, lo que permitió a los reyes centralizar el poder. E incluso el trauma colectivo sirvió de impulso para un cambio de mentalidad que acabaría explotando en el Renacimiento. O sea que, en definitiva, aunque el siglo XIV fue una auténtica carnicería, una época de destrucción y muerte, el XV fue todo lo contrario, un tiempo de recuperación, de renacimiento y de descubrimientos. Fue una dolorosísima crisis de crecimiento que, eso sí, a un coste humano terrible, acabó abriendo las puertas de la Edad Moderna. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? La historia nos enseña que las grandes transformaciones casi siempre son dolorosas. Si miramos los desafíos que tenemos hoy en día, desde el cambio climático hasta la revolución tecnológica, pues cabe preguntarse, ¿qué dolorosas crisis de crecimiento estarán dando forma a nuestro mundo ahora mismo?